Hoy quiero hablarles sobre las buenas prácticas de manufactura en la industria cosmética. Todos los sistemas de gestión son preventivos y hoy en día es algo que no puede faltar en ningún productor y fabricante de la industria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema de gestión de buenas prácticas. ¿Qué son? ¿Por qué se crearon? ¿Por qué son importantes para la industria? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre la GMP y la norma ISO? No se olviden que al final de este video un repaso de lo más importante. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Antes de empezar es importante entender algunos conceptos. Las buenas prácticas de manufactura son conocidas como un conjunto de normas que permite a las organizaciones tener mayor control sobre sus productos debido a la estandarización de los procesos. Debido a la creciente necesidad de las organizaciones de garantizar la calidad de sus productos, las buenas prácticas de manufactura, o BPM en inglés, nacen como una solución a este requerimiento. Las buenas prácticas de manufactura están destinadas para controlar las instalaciones de la planta, los equipos y utensilios utilizados, los requerimientos de higiene del personal durante la fabricación, materias primas e insumos utilizados, las operaciones de producción, fabricación, envasado, etiquetado y empaquetado, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Para asegurar la inocuidad y la seguridad de los productos, se debe tener en cuenta lineamientos y requisitos propuestos de las diferentes normativas, tanto nacionales como internacionales, si se quiere una expansión a nivel internacional. Pero lo más importante es el lineamiento y las actividades. ¿Por qué? Hay que poner mucha atención cuando se refieren a lineamientos y actividades entre sí, porque está muy bien tener lineamientos, pero es aún más importante que se realicen las actividades marcadas en ese lineamiento. Y claro, si lo ponemos, háganlo, si no, ¿para qué están? ¿Por qué se crea la guía de buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura nacieron como respuesta a sucesos fatales por falta de inocuidad, pureza y eficacia en alimentos y medicamentos. De ahí es que nació el departamento FDA en Estados Unidos y fue en 1906. En 1962, cuando se generó gran preocupación por la noticia de los efectos generados por la talidomida, un fármaco desarrollado con fines sedantes y calmantes de las náuseas en los primeros meses del embarazo, que tras ser ingerido causó miles de malformaciones congénitas. Este evento inspiró el surgimiento de la enmienda de Farris-Harris, creando así la primera guía de buenas prácticas de manufactura. En esta guía se estableció la obligación a los fabricantes de medicamentos de brindar productos aprobados en cuanto a la seguridad y eficacia antes de la comercialización, porque no existía antes una regularización clara de cómo debían proceder los fabricantes. Para definir la calidad de un producto se deben tener en cuenta todos aquellos factores que logran afectar de manera directa o indirecta la elaboración de un producto de calidad aceptable, seguro y efectivo. Dentro de estos factores se encuentran investigación, diseño y desarrollo del producto, adquisición de materias primas, insumos, dispensación, fabricación, envase, acondicionamiento, almacenamiento y distribución, lo que se logra deducir que la inspección y evaluación final del producto es suficientemente para garantizar que se haya obtenido un producto de alta calidad. Veamos algunos ejemplos de normativa. A lo largo de varios años se han desarrollado diferentes reglamentaciones con el fin de que se garanticen los productos que se fabrican en las respectivas condiciones de inocuidad y sanidad, de manera que conserve la calidad y la seguridad de los productos, disminuyendo los riesgos relacionados a la producción. En México existe la norma 059, la norma 241, la 251, todas ellas con distintas regulaciones para distintos campos de aplicaciones. Esto es muy importante, conocer el producto, porque dependiendo del producto puede estar regulado por una norma u otra. Para saber qué norma aplica, debes preguntarte: ¿a qué mercado quiero llegar?
¿México? ¿Estados Unidos? ¿Europa? Entonces, una vez que sabes el mercado, debes saber cuáles son las prácticas que requiere cada país para su producto. ¿Por qué es importante esto? Porque cada país considera diferentes las listas de ingredientes aprobados y no aprobados. Es importante estudiar las regulaciones y conocer qué está permitido y qué no está permitido. Algo importante, cumplir con las regulaciones locales y luego pensar en exportar. Según lo dictado en el decreto 219, este fue emitido por el Ministerio de Salud y publicado el 30 de enero de 1998, en donde se establecen los requisitos sanitarios de control de calidad y de vigilancia de los productos cosméticos durante el proceso de fabricación, envasado, importación, exportación y comercialización. Según lo dictado en el decreto 612 del 200011, este fue emitido por el Ministerio de Salud, publicado el 5 de abril del 2000, en donde se establecen los requisitos necesarios para llevar a cabo la expedición de registros sanitarios de productos que se encuentren dentro de la línea cosmética, alimentos y otros similares que sean vigilados por el ENVIMA, exceptuando medicamentos, preparaciones farmacéuticas y bebidas alcohólicas, porque cuentan con reglamentación especial. La norma ISO 22716 es la nueva guía de buenas prácticas de fabricación para la industria cosmética. Ahí describe. La norma ISO 22716 es la nueva guía de buenas prácticas de fabricación para la industria cosmética y describe los principios básicos de la aplicación de GMP en una instalación que elabora productos cosméticos acabados. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre la GMP y la ISO 22716? La ISO brinda espacio para la reflexión. Esto quiere decir que te dice cómo debes hacer, pero tú decides cómo lo vas a implementar. Mientras que la GMP obligan a las empresas a seguir pautas en los sistemas de laboratorio, sistemas de calidad, instalaciones, equipos, sistemas de producción, acondicionamiento y etiquetado, manejo de materias primas y el producto final. La norma ISO es la norma diseñada con el fin de proporcionar a las empresas las directrices a seguir en la fabricación, control, almacenamiento, distribución de productos cosméticos de manera tal que se garantice la calidad y seguridad del mismo. ¿Y qué productos cosméticos pueden estar bajo la norma ISO? Según lo dictado en la norma ISO 2216-200812, los tipos de productos cosméticos dentro del alcance en esta normativa son cremas, emulsiones, lociones, geles, aceites para la piel, manos, de cara, piel, etc., marcas faciales, polvo de maquillaje, polvo para después del baño, polvos higiénicos, perfumes, desodorantes, producción del cuidado del cabello, entre otros. ¿Quiere aplicar buenas prácticas de manufactura para su empresa? Las primeras preguntas que tu empresa debe hacerse son: ¿la mano de obra cómo interviene en la operación? ¿Los equipos son los adecuados? ¿Tienen la capacidad de entregar los productos que la regulación me está pidiendo? ¿Las materias primas cumplen con las características del producto? Este punto es importante porque muchas veces podemos afectar la calidad del producto cuando seleccionamos un proveedor por bajos precios. La calidad de la materia prima es sumamente importante. Nunca se debe sacrificar la calidad de las materias primas en un cosmético. Si necesitas un buen proveedor de materias primas, podemos ayudarte a encontrarlos. Las empresas que cumplen las normas de calidad son Croda, Sensien, CLR, Berlin, Antalgenix, Lipotru, Safekim, entre otros y muchos más. Te dejaremos el link debajo para acceder a cada uno de ellos. Y la última pregunta que debes hacerte en tu empresa es: ¿cuándo se fijan los métodos? ¿Cumplen con las regulaciones? ¿Tengo documentos de procedimientos aplicados? Cuando te haces todas estas reflexiones, te ayudará a avanzar en las buenas prácticas porque te permite analizar los riesgos y entender cómo cumplir para llegar a la calidad óptima. Sistemas de control de calidad están enfocados en dos grupos. Uno, registros de limpieza, producción, laboratorio y distribución. El segundo, descripción de puestos de trabajo, organigrama, uniformes, evaluación científica.
Todos estos mencionados deberán contener entrenamiento, auditoría, personal, documentación, calificación, validación, manejo de discrepancias, proveedores de máquina, liberación de lotes y tendencias. Es enorme. Es importante el manejo, uso y calibración de instrumentos, aparatos, equipos, estudios y estabilidad, requerimientos de análisis especiales. De esta forma podremos entender correctamente lo que es más conveniente para el producto y tener la certeza de que estamos haciendo lo correcto para nuestra empresa. Importante. Todo lo que hagas en el proceso que afecte directamente al producto deben reflejar nuevamente los cambios en los documentos y las evaluaciones. Importante. Todo lo que hagas en el proceso que afecte directamente al producto deben reflejar nuevamente los cambios en los documentos y las validaciones de estabilidad, porque muchas veces eso no se hace. Investigar, analizar y hacer nuevamente las pruebas de estabilidad es lo más importante para estar cumpliendo con lo establecido en la regulación. Ahora hagamos un repaso de lo más importante. 1. Escribir todos los procedimientos. 2. Validar los procedimientos. 3. Seguir los procedimientos escritos. 4. Instalaciones de equipos adecuados. 5. Limpieza. 6. Formar al personal para el cumplimiento de los procedimientos. 7. Crear registros de actividades. 8. Realizar control de calidad. Si te pareció interesante este video, te recomiendo que lo compartas con alguien para que cada día seamos más en esta comunidad. Recuerda que puedes obtener mucha más información en cosmeticlatam.com y si te suscribes a nuestra newsletter, tienes contenido exclusivo gratis.